Bienvenidos al tutorial de este capibara o carpincho con su pequeña mochilita de ranita. Vamos a necesitar dos tipos de marrones, uno más oscuro y uno más clarito, y verde para hacer la mochila. Comenzamos con el color más clarito, haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 12 medios puntos. Hacemos 1, marcamos y en el mismo lugar hacemos otro medio punto. Y ahí tenemos nuestro primer aumento. Y tenemos que repetir esto durante toda la vuelta. Hagamos el segundo aumento, el tercero, el cuarto, el quinto y aquí el último, el sexto. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, un aumento, repitiéndola por 6 veces y al finalizar nos tienen que quedar 18 medios puntos. Ahí vamos un punto y aquí iría nuestro aumento. Repetimos un punto bajo y aquí un aumento, un punto bajo y un aumento. Y lo repetimos hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 24 medios puntos. Ahí vamos 1, 2 y aquí iría nuestro primer aumento. Repetimos 2 puntos bajos, 1, 2 y aquí nuestro aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a realizar esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, repitiéndola por 6 veces y al finalizar nos tienen que quedar 30 medios puntos. Aquí voy por el primero, el segundo, el tercero y aquí iría nuestro aumento. Repetimos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y aquí iría nuestro aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Desde la vuelta número 6 a la 8 vamos a hacer vueltas de 30 medios puntos. Nos vemos al final de estas vueltas. Acá tengo listas las vueltas de 30 medios puntos y comenzamos con la vuelta número 9, que comenzaremos haciendo 7 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos haciendo 3 disminuciones seguidas. Aquí vamos con la primera, la segunda disminución y la tercera. Y continuamos haciendo 17 puntos bajos. Se nos iría haciendo esta formita. Y continuamos con la vuelta número 10, haciendo 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Seguimos haciendo 3 disminuciones seguidas. Aquí vamos con la primera, la segunda disminución y la tercera. Y continuamos haciendo 15 puntos bajos. Nos tendría que ir quedando de esta forma. Ahora, en la vuelta número 11 comenzaremos haciendo 3 puntos bajos. Aquí vamos con 1, marcamos, 2, 3. En el siguiente punto vamos a hacer un punto burbuja. Vamos a tomar hilo, pasamos la aguja, agarramos hilo y tiramos. Y solo pasaremos por las 2 orejitas que están al principio. Volvemos a tomar hebra, pasamos la aguja, tomamos hilo y tiramos. Y volvemos a pasar por las 2 primeras orejitas. Volvemos a hacerlo 2 veces más. Siempre hay que pasarlo por el mismo agujerito. Volvemos a tomar hebra, pasamos la aguja, tomamos hilo, tiramos y pasamos por las 2 orejitas primeros. Y nos tienen que quedar 5 orejitas. Ahora tomamos hilo y pasamos por todas ellas, cerrándolas de esta forma. Y acá tenemos nuestro punto burbuja. Lo acomodamos hacia afuera y seguimos tejiendo 2 puntos bajos a partir del siguiente punto disponible. Aquí hacemos 1. Volvemos a acomodar. 2. Y continuamos tejiendo 3 aumentos seguidos. Aquí vamos el primero. El segundo aumento. Y el último aumento. Continuamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en el siguiente haremos un punto burbuja. Y continuamos tejiendo 17 puntos bajos. Nos iría quedando de esta manera. Continuamos con la vuelta número 12 haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3. De este lado están los otros 2 puntos que nos faltan. 4, 5 y el último 6. Ahora haremos un punto, un aumento por 3 veces. Acá vamos el primero, 1, y aquí nuestro aumento. Un punto bajo. El siguiente aumento. Un punto bajo. Y el último aumento. Y continuamos haciendo 15 puntos bajos. En la vuelta número 13 y 14 vamos a hacer vueltas de 30 medios puntos. Aquí ya tengo listas mis vueltitas.
Y en la vuelta número 15 vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el próximo punto haremos un punto burbuja, como hicimos anteriormente con los bracitos, pasando 4 veces por el mismo punto. De esta manera, que nos queden 5 orejitas y luego las juntamos a todas. Continuamos con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Continuamos con un punto burbuja, volviendo a pasar 4 veces por el mismo punto. Ahí vamos 2, 3 y el último 4. Juntamos todos y continuamos haciendo 13 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y nos iría quedando de esta formita. Ahora continuamos con las vueltas de disminuciones. En la vuelta número 16 vamos a realizar esta secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Vamos 1, 2, 3 y aquí nuestra primera disminución. Continuamos con 3 puntos. 1, 2, 3 y la siguiente disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 24 medios puntos. Aquí va nuestra disminución. Así hasta llegar al final. En la vuelta número 17 vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Acá vamos 1, 2 y nuestra primera disminución. Continuamos con 2 puntos bajos, 1, 2 y nuestra segunda disminución. 2 puntos bajos, 1, 2 y nuestra disminución. Continuamos repitiendo esta secuencia durante toda la vuelta y al finalizar nos tiene que quedar 18 puntos bajos. Continuamos con 1, 2 y disminución. 1, 2 y la última disminución. En la vuelta número 18 haremos esta secuencia de un punto bajo, una disminución. Aquí vamos un punto bajo y continuamos con una disminución. Repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Aquí vamos 1, disminución, un punto bajo, disminución y repetimos la secuencia durante toda la vuelta. Vamos a tirar del hilo para aprovechar a rellenar nuestro amigurumi. Vamos a agarrar nuestro vellón siliconado y rellenaremos muy bien. En la vuelta número 19 vamos a realizar series de disminuciones. Vamos a hacer 5 disminuciones en total. Vamos por la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y la última, la quinta.
Hacemos un punto deslizado y tiramos del cordón. Con nuestra aguja lanera vamos a terminar de cerrar nuestro pequeño hoyito. Tomaremos la hebra de adelante de cada punto disponible que nos quedó en la vuelta anterior. De esta manera vamos a ir tomando cada hebra. Una vez terminado, tiramos del hilo y vamos a ir cerrando nuestro hoyito. Escondemos la hebra por adentro y aquí ya tenemos listo nuestro cuerpo. Con la lana color marrón oscuro vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 medios puntos. Hacemos 1, 2, 3 y 4 y hacemos un punto deslizado. Cerramos nuestro anillo mágico y ahí ya tenemos nuestra orejita. Tiramos del hilo y dejamos suficiente para coser al cuerpo. De estas necesitamos 2. Vamos a coser nuestras orejitas más o menos a esta altura, que llegue al final del bracito y a un punto de separación de nuestro anillo mágico. Y pondremos las orejitas de esta manera. Y procedemos a coserlas. Ahora vamos a bordar nuestra nariz. La vamos a colocar entre la vuelta 6 y 7. Introducimos la aguja. Salimos por la parte de adelante. Separamos por 2 puntitos y volvemos a introducir la aguja. Y la sacamos justo por el medio del punto de abajo, por el centro. Pasamos la aguja por el medio de nuestra costura, de esta forma. Nos va a quedar una especie de T. Y volvemos a pasar la aguja por el mismo lugar en donde ingresamos. Y salimos por la misma línea de la nariz, por la vuelta número 7 y 8, a 2 puntos de distancia para hacer nuestros ojitos. De esta forma, y volvemos a contar 2 puntos y volvemos a introducir la aguja. Y salimos para hacer el otro ojito de la misma forma, separados por 2 puntos de la nariz. Y teniendo 2 puntos de distancia para hacer el ojito. Salimos, escondemos la hebra y ahí terminamos nuestra carita. Aquí ya tenemos listo el cuerpito de nuestro capibara. Ahora vamos a adornarlo con una mochila de ranita. Con lana color verde vamos a hacer la mochila iniciando con un anillo mágico de 6 medios puntos. Aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos del hilo y cerramos nuestro anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 12 medios puntos. Aquí vamos con el primer aumento, el segundo, el tercer aumento, cuarto, quinto y el sexto. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta serie de un punto, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 18 medios puntos. Aquí va el aumento, un punto, un aumento y repito esta secuencia durante toda la vuelta. Comenzamos tejiendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Continuamos con un punto burbuja que pasamos el hilo haciendo
casi medios puntos altos, 4 veces por el mismo agujerito, así como hicimos los bracitos del capibara. Nos tendrían que quedar 5 orejitas y ahora las juntamos a todas. Continuamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y volvemos a hacer un punto burbuja. Estos serían los ojitos de nuestra ranita. Y continuamos haciendo 10 puntos bajos. Aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos quedaría de esta manera. En la vuelta número 5 vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos. Ahí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad justo en el punto burbuja. Vamos a hacer un hoyito para que entren los ojitos y los colocaremos de esta manera. Ahora vamos a hacer las manijitas de nuestra mochila. Vamos a hacer 20 cadenas. Ahí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Nos saltamos 3 puntos de esta manera, 1, 2, 3, y en el cuarto introduciremos la aguja, justo detrás del ojo, haciendo un punto bajo. Continuamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. En el siguiente hacemos un punto bajo más y levantamos 20 cadenas. Volvemos a saltar 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y en el cuarto vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 3 puntos bajos más, 1, 2, 3, y aquí un punto deslizado. Tiramos del hilo y cortamos. Vamos a rellenar con un poquito de vellón siliconado y luego lo coseremos al cuerpo. Vamos a fijar nuestra mochilita con unos alfileres. Pondremos una manijita en el bracito, la otra en el otro. Una vez acomodada nuestra mochilita, procedemos a coserla. Vamos a introducir la aguja, vamos a hacer un puntito nada más donde está el bracito para fijar nuestra correa. Seguimos cosiendo por alrededor hasta llegar a la otra manijita, que volvemos a hacer un puntito para fijarla. Y seguimos cosiendo por alrededor. De esta manera hasta que quede bien firme y no se escape el vellón siliconado. Y aquí ya tenemos listo nuestro capibara con su adorable mochilita de ranita. Espero que les haya gustado este tutorial. Si lo hacen, etiquétenme y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Chau, chau.